No te quedes fuera de la conversación. El cambio inicia contigo. Llegó el momento de dar un paso adelante y ser la voz de la sociedad. Bienvenidos a Vox Societa. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una emisión más de su programa Vox Societas, la voz de la sociedad, en la cual nos enfocamos a hablar acerca de gente que trabaja por la gente a través de fundaciones, asociaciones, etcétera. Y pues bien, el día de hoy tenemos un invitado más, a quien presentaremos en un momento, y pues nos hablará de un tema muy interesante que son los caballos. Que se despierta cuando nace noche. Hablando con la sociedad. Entrevistas. Pues bien, el día de hoy nos encontramos con el señor Juan Manuel Arce Valladolid, quien es el director del Centro de Equinoterapia Integral Manto AC. Y pues bien, nos acompaña en esta tarde. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues como solemos hacer siempre con los invitados que vienen por primera vez al programa, es hacerles la pregunta de base. ¿Cómo surge y por qué el Centro de Equinoterapia Integral Manto AC? Ok. Mire, el Centro de Equinoterapia Integral como tal surge en el 2004, y esto fue a raíz de que en la familia había una personita que al parecer tenía una cierta discapacidad, y yo independientemente ya con todo esto, pues siempre he manejado caballos. Y una hermana me dice, oye, pues si se pueden dar terapias, no sé si conozcas lo que es las terapias con caballos. Pues no, tanto así que me interesó y empecé a ir empecé leyendo y empecé viendo y todo, a tal grado que fui a algunos cursos y me certifiqué en algunas cosas también. Pues he ido a lo que es Jalisco, Querétaro, Estados Unidos, en Colombia, y he ido en algunas partes para ver lo que es la equinoterapia. Y pues hablar de equinoterapia ya en sí, en forma, pues es hablar del médico, el padre de la medicina, ¿no? Hipócrates, que en su tiempo, él cuando curaba, él pues aconsejaba que en aquel entonces los guerreros montaran a caballo. Eso porque pues psicológicamente ellos andaban mal, porque pues perdían un miembro o algo. Entonces la monta y la habilitación que da en sí el caballo, la temperatura, el movimiento tridimensional del caballo, facilitaba mucho a estas personas para su rehabilitación. Entonces pues el padre de la medicina lo aconsejaba, y desde entonces ya ahora con otro tipo de estudios, como es la fisiatría, ya en parte, pues ya se conjugó, sí, se conjugó, y los mismos movimientos que se pueden hacer con alguna máquina o un fisiatra, los hacemos arriba del caballo. Hay ciertas excepciones, ahí tiene sus excepciones también, la gente que va y toma este tipo de terapia. Y también pues hemos notado, o sea, se ha notado que como dicen muchos, no es tan aburrido como estar en un cuarto con unas máquinas o algo, sino que al aire libre, y eso presta mucho a la persona a que pues les gusten este tipo de terapia. Claro, y no hay que olvidar los centauros, ¿no? Sí. Que se considera que eran personas con cuerpo de caballo, pero en realidad eran jinetes. Que pues eran muy diestros para manejar este animal, sin hablar de que el caballo pues es un animal muy inteligente y que pues se identifica con la persona que está montándolo, y bueno, pues muchos beneficios. Entonces surge el Centro de Equinoterapia ¿aquí en Chihuahua? Aquí en Chihuahua en el 2004. 2004. Ya como certificado. ¿Y cómo empezaron? ¿Qué fue lo que detonó? ¿Fueron pocas personas al principio? ¿Cómo ha sido la historia? Pues es como en todo, ¿no? Ya era conocido, la equinoterapia aquí en Chihuahua ya era conocido, no era tan conocido, porque pues es cuando empezaba. En otras partes
ahora que estuve yo saliendo, en otras partes ya está muy metida la gente, ya está más, o sea, la gente, de hecho hay muchos médicos que no creen en este tipo de terapia, ¿no? Le puedo decir, pero hay otros que sí, y la mayoría, y se lo voy a decir, la mayoría de los médicos que vienen de fuera, que han tenido algún tipo de relación con los caballos, o que tienen caballos, o que son de pueblo, que son de eso, tienen más confianza Claro. con ese tipo de terapia. Eso es lo que ha venido siendo. Hay centros de equinoterapia aquí, pero pues no son asociaciones civiles. Hay centros de vaqueros y todo eso, y cobran por las terapias. Entonces, esto yo lo quise hacer porque yo trabajé también en la Tarahumara, y apegado a eso, por eso se creó también como una asociación civil, para llevar la equinoterapia a otros lugares donde no hay equipo para fisioterapia. Son pocos los médicos fisiatras que pueden llegar a la Tarahumara. Entonces, pero sí, como quiera, cualquier persona puede tener un caballo e instruirlos para que sepan cómo se maneja esto, y con lo básico de los movimientos de fisiatría, de movimientos que pueden rehabilitar algún órgano, alguna parte importante, inclusive cuestiones psicológicas, se pueden rehabilitar. Entonces, yo fui empezando a meter esto en la sierra, y se hizo la asociación civil precisamente aquí, pues para personas que no tienen económicamente cómo puedan pagar este tipo de terapia. Claro, muy interesante. Y bueno, es que el caballo, ahora que hablamos de los médicos, es una forma pues de que el cuerpo se mueva, ¿no? Sí. Se mueve la cadera, Sí. se mueve la columna, se mueve incluso, pues bueno, el cuerpo entero. Entonces esto genera que también la persona pues se vaya relajando, Claro. y psicológicamente tenga un efecto. Entonces algún efecto debe tener, ¿no? Sí, mire, el movimiento en sí, el movimiento tridimensional que ejerce el caballo en el cuerpo, desde que usted se sube, o cualquier persona, se pueden tener ¿cómo le puedo decir? Lo van a sentir. O sea, usted se sube al caballo, en cuanto se sube empieza a tener un movimiento muy parecido al caminar del hombre, ¿sí? Es arriba, abajo y a los lados, ¿no? Independientemente que la temperatura del caballo también es muy importante. Segundo, que cambia el ritmo cardíaco, porque la respiración, se empieza a respirar de otro modo, y esa misma respiración hace que la circulación sanguínea también se preste. Eso es nada más con el hecho de una monta, ¿verdad? Pero si ya va más afín de ciertos ejercicios, que tanto el terapeuta como el número de pasos del caballo que se requieran, eso es lo importante de lo que es la equinoterapia. Muy bien. Y bueno, entonces una persona que tiene algún problema, digamos, físico, básicamente, Sí. quiere recurrir a una equinoterapia, ¿cómo funciona? ¿Qué tipo de problemas puede apoyar? Bueno, mire, de hecho, como le decía, hay sus excepciones para lo que es la equinoterapia. Nosotros nos basamos, no brincamos médicos, sino que cuando viene una persona a querer tomar la equinoterapia, yo siempre les pido que sea conveniente que el médico vea, porque pues hay ciertas, vamos a pensar, a alguien que esté dislocado de la cadera y es el movimiento el que va a tener ahí en la cadera, pero si tiene clavos o tornillos o lo que sea, igual en las rodillas, es muy difícil que puedan tomar ese tipo de terapia. Se pueden hacer, pero es de una forma, por decir algo, pues acostados, el mero movimiento que pueda tener esa parte importante que fue operada, ¿me entiende? Pero sí es bien importante que el médico pueda recomendar lo que es la equinoterapia. Muchas veces los médicos no saben qué tipo de terapia hacer y piensan que el caballo va a salir corriendo, que esto, no. Precisamente en lo que es la equinoterapia hay 3 personas importantes en el manejo de las terapias. Es la persona que maneja el caballo en sí, que lo lleva y sabe a qué velocidad puede cada enfermedad o cada situación, o el terapeuta les va a ir diciendo. Es importante que sea acompañado por un familiar
la persona con la discapacidad, precisamente para que tenga psicológicamente una seguridad. Muchas de las personas también, yo no inicio inmediatamente subiendo a la persona al caballo, sino que yo los presento, hágase cuenta que les hago una presentación, sí. Empiezan con cepillado, caricias, el manejo, si puede caminar que lo empiece a caminar y así, o sea, un acercamiento previo a que se puedan subir al caballo. Entonces, no es nada más subirlos. Con muchas personas que yo me he topado y que dicen, es que da fulana de terapia, a ver cómo... Pues no, pues inmediatamente hay mucha gente sí. Que son unos charlatanes de la equinoterapia, se puede decir, que por el hecho de tener caballos y porque van a cobrar para mantener esos caballos, pues suben a X, ¿sí? Persona y no saben si realmente pueden o no pueden montar caballo. Claro. ¿Sí? Entonces es bien importante que las personas que dan este tipo de terapia tengan el conocimiento de la persona que van a subir. Inclusive hay personas que puedan tener un problema de asma y de eso, el polvo, lo que tiene el caballo, todo, el medio, ¿sí? Tiene que ver mucho también, ¿sí? Entonces, todo eso se tiene que tomar, se tiene que considerar para que se puedan dar esas terapias. Entonces hablamos que hay un equipo de intervención, en este caso, ¿no? Que son el terapeuta, el manejador del caballo y el familiar. Sí. Para apoyar a esta persona. ¿Y qué tipo de problemáticas pueden ustedes apoyar con la terapia? Bueno, mire, ahí en el centro de equinoterapia no nada más se maneja lo que es la equinoterapia, se maneja lo que es psicoterapia asistida con caballos. Hacemos coaching para empresas con caballos. Estos dos últimos tipos de terapia, es para personas por decir algo, se maneja en piso. Estos dos tipos de terapia se manejan en piso, no se montan caballos, y entonces me acompaña una psicóloga o me acompaña un jefe personal en el caso de lo que es el coaching, ¿sí? Y una psicóloga. Entonces yo soy el conocedor o el que tiene el conocimiento sobre el caballo. Entonces yo cuando hago ese tipo hágase cuenta que aquí el caballo es el espejo de sus actitudes. Entonces yo pongo ciertas dinámicas que tienen que ser, porque hay varios caballos caminando por ahí. Entonces yo les digo, escojan un caballo cuando es uno, cuando son varios en equipo, trabajamos en equipo, y cuando es un matrimonio con problemas, entonces también manejamos eso. Cuando son personas con adicciones o alcoholismo, drogadicción, también lo manejamos en piso. Y volvemos a lo mismo. Yo, en este caso, yo hago preguntas a la persona sobre el movimiento que hace el caballo. No le hablamos no tienen nombre los caballos, tienen colores para que no se identifique la persona con algún caballo. Y entonces, a contestación de lo que me hace esta persona, la psicóloga le pregunta, porque le digo, hágase cuenta que el caballo es el espejo de las actitudes de ellos. Entonces la psicóloga le pregunta, oye, ¿y por qué crees tú? Vamos a pensar, hazme esto y esto y esto y esto. Pues es que, ¿sabe qué? Oye, veo yo que el caballo cuando se acerca a alguna persona, no le digo que cuando se acerca a alguien, el caballo se va para otro lado. Y luego él contesta, no, pues es que yo creo que el caballo me tiene miedo. Entonces, a raíz de eso, a dicho de eso, la psicóloga, a ver, ¿qué es para ti el miedo? Y ahí empezamos una serie de trabajo, y yo con el movimiento del caballo, y con lo que hace el caballo, y ella con las preguntas que... Entonces llega un momento dado en que él se da cuenta, porque le decimos, ¿sabes qué? Es que aquí esta cosa tienes que cambiar tu actitud. El caballo lo que necesita es protección, ¿sí? Entonces, si no siente la protección con él, ¿sí? Entonces no va a hacer nada con el caballo. Claro. Y para eso, entonces, el caballo refleja eso. Y siente, ¿no? También claro siente el miedo, siente el claro rechazo. Claro que sí, siente, y han llegado personas con cierta enfermedad ahí, y el caballo lo refleja. Sí, el caballo lo refleja y de alguna manera lo informa. Yo estudié etología equina, no sé si sepa lo que es la etología equina. Es el conocimiento del caballo en manada, y es el conocimiento del caballo en la sociedad donde se maneja, ¿sí? Cómo actúa un caballo. Entonces yo conozco cientos movimientos del caballo
que me reflejan algo, ¿sí? Y precisamente yo sobre eso le pregunto a esta persona. Es muy importante, es muy suave manejar esto. Sí. El coaching también se maneja igual. Sí, aquí hacemos preguntas o lo que el jefe personal de ese grupo, ahí se descubre la persona inclusive, porque hay veces que no saben que son mejores, por decir algo, en grupos, que hay liderazgos, que hay personas que pueden estar en otro lugar y a veces los jefes de personal no saben que esa persona tiene un líder trabajando en otra área que no le corresponde. No conocen a su personal. Entonces eso es bien importante. Y ellos mismos van sabiendo, oye, el manejo, porque manejamos un grupo, ¿no? O sea, y lo dividimos. Y entonces, ¿cómo maneja el muchacho o la persona al grupo para liderar al caballo entre ese grupo y todo eso? Claro. Entonces se maneja, no, es muy suave, se maneja muy todo interesante. Eso. Bueno, en el caso de las enfermedades o discapacidades, ¿qué tipo pueden de enfermedades? ¿Con qué tipo de enfermedad? Mire, por ejemplo, podemos manejar lo que es el autismo, podemos manejar lo que es la parálisis cerebral, podemos manejar lo que es eso se maneja con mucho cuidado, lo que es el Down, porque ellos tienen un problema que la base de su cerebro, las vértebras, son muy débiles, son casi planas. Hay un tirón con el caballo, una cosa así, pues pueden desnucarnos, pero entonces hay que saber con qué personas y qué tipo de terapia se le va a dar a cada uno. Claro. Entonces se maneja el lenguaje, se manejan movimientos, y no nada más es arriba el caballo, puede ser abajo el caballo, para manejar lo que es el lenguaje, y ya nosotros metemos nuestras cositas allá aparte, el conocimiento que es aparte, para facilitarnos el trabajo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la parálisis cerebral, ¿pueden lograrse avances de movilidad en el cuerpo? Bueno, de cierto modo no es que se quiten las enfermedades, ¿sí? Sino que van a ayudar a sobrellevar a esa personita su vida. Vamos a pensar que arriba del caballo, normalmente la parálisis cerebral, al montar o al acariciar un caballo, hay espasticidades, ¿no? Que a veces no los dejan, como que se emocionan, como que algo así. Entonces hay que tomarlos en cuenta y decirles, a ver, cálmate, esto, no, y van sintiendo, a veces los subimos y quedan muy espásticos. Y el mismo movimiento del caballo, sí, que tiene que ser muy calmado con ellos, hacemos que lo acaricien boca abajo, boca arriba, hasta que van logrando controlar esa espasticidad. Van controlando su lenguaje, van controlando muchas cosas, con el movimiento precisamente del caballo. O sea, cambia su respiración, cambia su relajación en el aparato digestivo, porque si usted ve, ellos normalmente están sentados o algo, el caballo le va a manejar también la facilidad, o sea, va a facilitar su digestión, porque el mismo movimiento del caballo le va a prestar eso. O sea, son muchas de las cosas que mejoran las personas. ¿Qué beneficios a una persona normal el hecho de montar un caballo, en qué le ayuda? ¿No ha tenido usted la experiencia? Sí, pero... Bueno, mire, no hay un niño, eso sí le digo, no hay un niño que no le guste montar a caballo. Claro, entran con temores, pero hay que saber cómo llevarlos hasta tal grado que el dominar un niño, un caballo, le empieza a generar un equilibrio mental, primero que nada. ¿Por qué un equilibrio mental? Precisamente porque una personita, sí, que tiene un equilibrio junto con el movimiento del caballo, ya es ganancia. Y además, algo muy interesante es el tamaño. Sí. Controlar algo de ese tamaño es... Un niño con un animal da grande. Mucha confianza. Sí. Y fíjese, también estuvimos dando clases de monta, y estamos hablando de niños de 3 años mover unos caballos grandes. O sea, y saberse inclinar, y saber trotar, y saber esto, o sea, ya esos niños crecen con un equilibrio y una seguridad en su manejo, en su equilibrio mental y su equilibrio físico. Entonces, esos son los beneficios que trae la monta del caballo. Aparte, en las personas adultas, ya como nosotros, ¿verdad?
cuando trae un estrés, manejamos, súbase un caballo, hacer ciertos movimientos de relajación arriba del caballo, el puro hecho del movimiento al aire libre, extender sus brazos, soltar las piernas y hacer ciertos ejercicios y ciertas respiraciones, eso le trae una tranquilidad y una relajación y baja mucho el estrés. Entonces nos recomienda hacer la cabalgata villista. Bueno, sí, bueno, es que, mire, volvemos a lo mismo. Si hablamos de la historia, pues el caballo, como quien dice, creció junto con el hombre. Las conquistas y todo eso, ahora sí vamos hablando, una cabalgata villista, ¿qué eran? Era cuando las famosas batallas, que el que tenía caballos, pues ganaba, porque pues... De hecho, en el ejército existe la caballería, ¿no? Que es la que iba abriendo paso a los demás, echando el cuerpo del animal. Exacto, entonces el caballo fue una de los seres que ayudó en las conquistas al hombre. Entonces, con quien dice, crecieron juntos. Y a tal grado que luego ya vino este médico como el padre de la patria, que lo utilizaba ya en estas funciones de curación, pues. Y ahora, pues, está el deporte, ¿sí? Lo que es la equitación, el salto, la charrería, rodeo, todo eso, sí, el rodeo, todo el rejoneo, ¿no? El rejoneo. De hecho, yo fui torero. Mire. Y ahí empezamos porque tuvimos caballos también. Claro. Y pues siempre nos han gustado los caballos. Y no más que eso ya es una parte más importante, que es, y por eso la asociación civil, ¿verdad? Porque ofrecemos ciertos beneficios o algunos beneficios importantes para que las personas pues puedan llevar su vida más tranquila. ¿Qué servicios ofrece la asociación? Bueno, como le digo, ahorita estamos en stand-by, porque estamos dándole una arregladita, es 1 hectárea lo que tenemos ahí, vamos a recortar un poco, vamos a reorganizar las caballerizas, tenemos un domo para cuando manejamos las terapias, como por ejemplo en estos climas de calor. Entonces ahí tenemos una sombra, como los domos de las escuelas ahí, y tiene barda y tiene todo. Cuando damos, por ejemplo, que hacemos las terapias grupales de niños, una vez me llevaron a niños, puros niños con discapacidades diversas, y tenía unos ponis, también entrenamos unos ponis para eso, para que no vieran el caballote y todo. Entonces, son ponis entrenados de alguna manera que los puedan manejar ellos. Entonces, venían de todas las discapacidades, de niños Down, niños con problemas mentales, niños con problemas físicos, niños y niñas, traíamos de todo. Sí, invidentes, fíjese. Ahí vemos el apoyo de los niños y el apoyo de las personas cuando hay una persona invidente y cómo conviven con él, aparte de que lo cuidan, aparte de que una vez me tocó un invidente y encabezaba un liderazgo que no se imagina. Sí, como que sí veía. También se acoplaban los niños en la guía de esa persona que se hizo líder de ellos. Sí, entonces, eso yo no lo había visto, o sea, a mí me sacó de onda. No dije nada porque no, los dejo que ellos sigan avanzando y esto. Nadie se mete. Yo les pongo una dinámica y ellos sabrán cómo la manejan. Muy bien. El tiempo